¿Sabías que la industria del software comenzó en 1975? Escuchaste bien, antes de ese año no existía el software como industria. El software por supuesto que existía, pero no había ni una sola empresa cuyo producto principal sea el software. Este era considerado algo secundario respecto al hardware. Y como prueba, en el año 74 se lanza el Altair 8800, la primera computadora personal de la historia. Y no tenía software. Era puros circuitos con lucecitas. ¿Te imaginas una computadora sin software? Pero cuando se lanzó, dos amigos muy visionarios llamados Bill Gates y Paul Allen dijeron: vamos a hacer el sistema operativo para esa maquinita porque ahí está el futuro de la tecnología. A ese sistema operativo le llamaron Altair Basic y luego fundaron Microsoft. ¿Te suena? El detalle es que como no existía el software como industria, como concepto, el mundo del software estaba muy vinculado a la cultura hacker, a la cultura de compartir información y de meterse al código y de modificar cosas. Entonces, el código de Bill Gates empezó a compartirse en clubes de computación donde le sacaban copias y copias y copias. Esto enfureció tanto a Bill Gates que le escribió una carta molestísimo diciendo que eso era robo. Que claro, ustedes sí valoran a los que crean el hardware y pagan por su trabajo, pero ¿y el trabajo de los que desarrollan el software? Esa carta que Bill Gates escribió a sus 19 años fue el inicio de uno de los debates más grandes de la historia. ¿Software libre o software privativo? ¿Software open source o software privativo? Sin embargo, open source y software libre, que normalmente usamos como sinónimos, ¿realmente son sinónimos? Te sorprenderá saber que no. Si bien es cierto, tienen cosas en común, pero tienen varias diferencias. Incluso son opuestos en sus fundamentos, en sus raíces. Y ambos creadores de cada movimiento tienen visiones diferentes del mundo del software. En este video te vamos a explicar cuál es la diferencia entre open source y software libre para que no los confundas nunca más. Y también te vamos a contar cómo evolucionó el software gracias a estos movimientos. Domina las carreras del futuro y trabaja en cualquier lugar del mundo sin salir de casa. Miles de personas han aumentado sus ingresos, encontrado su primer empleo o creado su propia empresa estudiando en EDTeam. Tú puedes ser el próximo. Comienza a estudiar gratis en ed.team/cursos. Para entender la diferencia entre open source y software libre, hay que saltar de 1975 a 1982, cuando Richard Stallman, un ingeniero de Harvard, trabajaba en el MIT. Y él estaba aburridísimo del software privativo porque estaba en todas partes y te exigía firmar contratos de confidencialidad para usarlo. Además que tú no podías modificar ese código porque no tenías acceso al código fuente. Él se frustraba porque sabía, era un genio en el software y en las matemáticas, sabía que podía modificar y mejorar ese software, pero era ilegal y no podía tener acceso al código fuente y tampoco podía compartir el software. Además que Richard Stallman tenía un detallito que lo ha caracterizado toda su vida, un pensamiento súper radical. Un pensamiento completamente en contra de las empresas, un pensamiento en contra del software privativo, un pensamiento en contra de competir. Decían que en el colegio no quería competir contra sus compañeros, así sean competencias sencillas, y se negaba rotundamente. Incluso se negaba a utilizar llaves y contraseñas para acceder a ciertos ambientes del MIT. El tipo era muy radical, definitivamente. Tanto así que en ese año, el 82, decide renunciar al MIT con el objetivo de crear su propio sistema operativo llamado GNU, que significaba GNU is not Unix, es decir, GNU no es Unix. ¿Y qué cosa es Unix? El sistema operativo más usado de la época en grandes computadoras, en los famosos mainframes. Recordemos que la computadora personal era algo todavía bastante reciente y bastante nuevo. Entonces GNU estaría inspirado en Unix, pero para computadoras personales. Además, él crea la licencia GPL o General Public License, que permite compartir el software de manera libre. Seguramente has visto hasta la fecha software con la famosa licencia GPL, que fue la que creó Richard Stallman en esas épocas, y crea él el movimiento del software libre. Y estaba basado en la libertad del ser humano para utilizar el software.
Libertad para utilizar el software, libertad para ejecutar el software, libertad para estudiarlo, libertad para modificarlo, para compartirlo. Él explicaba mucho que las libertades del software estaban enfocadas en tus derechos como ser humano, no en la gratuidad, porque en inglés, free software, software libre, es lo mismo que software gratis. La palabra free tiene ambas connotaciones. Entonces él tenía que hacer siempre esta aclaración porque la gente se confundía y le decían, pues, entonces, ¿de qué va a vivir un programador si no puede vender su software? Bajo esta filosofía. Entonces Stallman tenía que hacer esas aclaraciones. No se trataba de venderlo o no venderlo, sino de la libertad de la gente. Tú podías venderlo, tú podías vender tu conocimiento como asesorías, como capacitaciones, como soporte, que de hecho es como se mantienen muchos proyectos open source. Pero eso no quitaría las libertades sobre el software. Muy bien, él desarrolló bastantes proyectos para ese sistema operativo, pero no lograba, por varios motivos, desarrollar el kernel. El kernel es el núcleo del sistema operativo, que es quien se conecta directamente con el hardware. Sin embargo, en paralelo, sin que Stallman lo sepa, un ingeniero finlandés llamado Linus Torvalds estaba creando ese kernel. De hecho, ni siquiera Linus Torvalds sabía que estaba creando el kernel. Nació casi de casualidad. Sucede que Torvalds era muy aficionado al software también y él había aprendido a crear controladores directamente sobre el procesador, en lenguaje máquina, en ensamblador, o sea, ese tipo de programadores que casi ya no existen. Y a él le fascinaba porque podía entender claramente las instrucciones para el procesador. Para esos tiempos se compra una computadora con el procesador Intel 386 y el sistema operativo era MS-DOS, el que estaba por debajo. A él no le gustó, le pareció horrible el software de Microsoft. Así que dijo, voy a instalarle Unix. ¿Te acuerdas que es Unix? El sistema operativo base de las grandes computadoras, ¿no? A partir del cual se inspiró Stallman para crear GNU. Lo mismo pasó con Linus Torvalds. Dijo, voy a instalar Unix. Pero Unix costaba $5,000. Una cantidad de dinero imposible de pagar para él. Así que encontró algo llamado Minix. Minix es un clon de Unix, pero para computadoras personales y con fines educativos. Ok, pagó la licencia de Minix, instaló Minix en su computadora y luego se preguntó, ¿y si quisiera conectarme a una gran computadora a través de una terminal? Voy a programar esa terminal. Entonces empezó a programar la terminal para conectarse a una gran computadora y poco a poco le fue añadiendo más cosas. Le añadió un sistema de ficheros, le añadió un controlador de disco, le añadió un intérprete de comandos, un bash, o sea, él lo programó. Y cada vez fue creciendo más hasta que se dio cuenta que estaba creando un sistema operativo. Y dijo, uy, chispas, sin querer queriendo acá tenemos un sistema operativo. Y dijo, yo quiero que esto crezca, solo no voy a poder, es un proyecto muy grande. Así que más por pragmatismo, por ocioso, como él mismo lo diría, no en esas palabras, pero esa es la idea, ¿no? Por perezoso dijo, necesito ayuda de la gente, yo solo no voy a poder con esto. Es decir, su objetivo su razón, para liberar, para que todo el mundo acceda a su código de manera gratuita, era muy diferente a la motivación de Stallman, que era una motivación ideológica, hasta política, filosófica. Torvalds no, simplemente quería ayuda gratis. No puedo pagar programadores, mejor les doy el código y que libremente ellos empiecen a colaborar. Así que en el foro de noticias de Minix escribió que estaba creando un clon que tenía estos componentes y lo iba a compartir libremente por si alguien quería colaborar. Hace menos de 2 meses se cumplieron 30 años de este histórico mensaje de Linus Torvalds, los 30 años de Linux, como le llamó a su sistema operativo. La gente se emocionó y empezó a colaborar. Recuerda que había muchos fanáticos del software que querían hacer también clones de Unix, que querían hacer un software diferente al software privativo de las grandes empresas que dominaban la industria. Entonces la gente empezó a colaborar y le empezaron a añadir un montón de cosas como interfaz gráfica y otras herramientas, y creció de una manera enorme que Linus Torvalds reconoce que él solo jamás hubiera podido hacer que crezca tanto. Dentro de todas esas colaboraciones, el proyecto GNU de Richard Stallman y el proyecto Linux de Linus Torvalds se juntaron, creando GNU/Linux.
Pero hay una trampa, la mayoría de gente le llamaba Linux porque fue lo que creció muchísimo por esa colaboración de la gente, mientras que Stallman, con su mentalidad tan rígida, tan cerrada, tan irracional por momentos, era blanco y negro el mundo. Había componentes privativos dentro de Linux y eso a él no le gustaba. A Torvalds le llegaba altamente, o sea, con que el software crezca y yo tenga que trabajar menos, que le pongan lo que toque ponerle. Eso lo detestaba Stallman. Pero curiosamente, por esa mentalidad de Torvalds, Linux creció mucho más rápido que el proyecto GNU, que quedó estancado. Por eso es que Linux es el nombre que se le da comúnmente a todos los sistemas operativos con el kernel Linux, a pesar de que los inicios estuvieron muy vinculados al proyecto GNU y Stallman andaba muy enojado. Cada vez que alguien decía Linux se enojaba. Hay una anécdota muy famosa de que un muchacho admirador de Stallman le pregunta por el proyecto Linux y él lo insulta y lo trata súper mal. Tan solo por decirle Linux y no GNU Linux. Así que cada vez que alguien diga Linux y tú lo corrijas con aires de grandeza a decir GNU Linux, acuérdate de Stallman insultando a este adolescente. Pero no solamente era eso, sino que Linus Torvalds y la gente que colaboraba con él empezó a llamarle open source a su forma de trabajar. Código abierto, es decir, código expuesto para que otras personas puedan colaborar y hacer que el código crezca y que no dependa de una sola persona. Eso tampoco le gustaba a Stallman, porque open source se refiere solamente al código, y las libertades, y los derechos humanos, y la filosofía de libertad que él había peleado, por la que había renunciado hace tantos años. ¿Dónde quedó toda la filosofía, toda la misión, todo el alma de su proyecto? Simplemente open source, es como código que te puedes copiar y ya. Eso no le gustaba. Pero Torvalds tenía otra opinión y decía, la gente que ve el mundo en blanco y negro es una gente aburrida, hasta inútil. Y aunque hoy por hoy el término open source es el que más se usa por software libre y Linux es el usado casi por todos en lugar de GNU Linux, no podemos negar el aporte del free software a toda la industria del software. Sin este primer puntapié que dio Richard Stallman por las libertades y con esta licencia GPL que permitía distribuir el software libremente, que ojo, Linus Torvalds utilizó la licencia GPL para la primera versión de Linux y las siguientes. Entonces, todo va encajando. Gracias a estos proyectos vinieron muchos más. El más grande de ellos es la web, que Tim Berners-Lee, en lugar de ponerla privativa con una licencia y que todos le paguen, decidió hacerla libre y abierta para que todo el mundo la use. Tú no tienes que pagar para escribir una página web. No hay licencias para HTML, CSS, JavaScript y muchos lenguajes fueron creados también con esta filosofía o del software libre o del open source. Y gracias a eso la tecnología ha podido avanzar muchísimo. Microsoft es hoy por hoy uno de los más grandes contribuidores al open source y a la fundación Linux. Ironías de la vida, pero nada de esto habría sido posible sin el open source y sin el software libre, aunque en el fondo sean proyectos opuestos.